Diana Lara Espinosa, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado, maestra en Derecho Constitucional con especialidad en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, candidata a doctora en Derecho, diplomada en Derecho Procesal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en Educación en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es investigadora en Derechos Humanos, docente certificada de Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio por la CETEC de la CEGOV, ha impartido las materias de Argumentación Jurídica y de Derechos Humanos en el Sistema Abierto de la UNAM y posgrado respectivamente. Por su amplio conocimiento en Derechos Humanos, es integrante experta del Comité Nacional de la CNDH para el monitoreo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU por convocatoria. Es autora, entre otros, de los libros El reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en Latinoamérica 2015, Grupos en situación de vulnerabilidad 2013 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2012. Dividir mi ponencia en varias etapas para establecer elementos conceptuales y luego ya integrarnos al tema que es la incorporación de los derechos fundamentales a la Constitución local. Lo primero que quiero hacer no es exactamente de la Constitución local, pero me gustaría que esto fuera interactivo. Este mes es uno de los meses más ajetreados en mi trabajo porque es el llamado mes del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Reconozco que es muy difícil encontrar datos que puedan ser fidedignos y, para ser sincera, es porque las mujeres no estamos en la historia. A los hombres se les pone nombre y apellido en la historia, se fijan líderes, se escriben en los libros de las escuelas. Los niños y las niñas en secundaria, en primaria, saben quiénes están en la historia. No saben quiénes fueron las mujeres. Todavía hoy día, cuando doy clases de licenciatura y pregunto ¿quién fue Leona Vicario?, no lo saben. Sí saben quién fue Hidalgo, sí saben quién fue Zapata, pero no saben quién es Leona Vicario. Las mujeres, repito, no estamos en la historia. Efectivamente, en Nueva York, las mujeres trabajadoras de las fábricas se reunieron para empezar a hacer movimientos sociales con la intención de obtener derechos mínimos de materia laboral. 40,000 costureras industriales de las grandes fábricas textiles se declararon en huelga cuando no recibieron respuesta siquiera a sus solicitudes. Aclaro desde ahora que hay varias versiones. Yo he estado investigando y reuniendo lo que me parece coincidente, más posible, más fidedigno, que tiene más referencias, pero repito, las mujeres no estamos en la historia. Bueno, ¿qué demandaban? Demandaban derecho a sindicalizarse y demandaban mejores salarios. Las demandas sí se las puedo confirmar. El día exacto, el año exacto y el nombre de la fábrica es en lo que se juega un poco las versiones históricas. Demandaban capacitación, jornada laboral de 10 horas. Quiero que piensen, en 1908 estos temas estaban hablando aquí apenas, todavía no empezábamos un movimiento revolucionario para plantearlos. El movimiento revolucionario no empezó con el fin de plantearlos, eso fue después con Zapata, pero ya en esta época estas mujeres, estas trabajadoras estaban buscando derechos esenciales, derechos mínimos, porque eran la mayoría sostén principal del hogar. Demandaban rechazo al trabajo infantil y lo mínimo, condiciones salubres de trabajo. En la diapositiva pasada les decía 10 horas, o sea, estaban pidiendo 10 horas. ¿Cuánto trabajaban? 16 a 18. Los dueños, repito, el nombre de la fábrica está en cuestión. Los dueños de la fábrica Cotton Textil, hay 3 nombres posibles de fábricas. Este es el que yo consideré que se repetía de una manera más lógica en textos más creíbles. Encerraron a las trabajadoras para forzarlas a quedarse en el trabajo y, por supuesto, no unirse a la huelga. La fábrica se incendió. No se sabe por qué. No se sabe si fue un incendio provocado, no se sabe si fue un incendio accidental. Yo lo dudaría, la verdad, lo pondría en tela de juicio, pero no hay una versión oficial. Hay una versión supuesta de los bomberos que encuentran cigarros o colillas o fósforos en un bote de basura. Esta versión se une con una un poco romántica, por decirlo de alguna manera, que es que las telas eran moradas y entonces el humo salió morado y por eso el morado es el color del feminismo. Pues no, el humo no sale morado de la tela morada, entonces por eso no la pongo en la pantalla. Pero bueno, también el romanticismo hay que aclararlo por qué, ¿no?
Y como decía hace un momento, 129 trabajadoras perdieron la vida por este encierro en la fábrica que les impidió no solamente ejercer sus derechos laborales mínimos, evidentemente les privó de la vida. Estos movimientos, por cierto, no solo fueron en Estados Unidos, fueron en Francia, en Inglaterra, así como el 68 no fue México solamente, fue todo el mundo, bueno, también estos movimientos obreros. Este es el más relevante por el tema del incendio. Es por eso que el Día Internacional de la Mujer no se celebra, se conmemora. Nada de feliz Día de la Mujer, te voy a llevar florecitas, chocolatitos y similares. No estamos festejando por ser mujeres, eso no nos costó ningún trabajo. Estamos exigiendo derechos, estamos exigiendo igualdad, estamos conmemorando la muerte en pro de la lucha de los derechos. Alguien me dijo por ahí, me gustó la comparación, decirle feliz día a una mujer el 8 de marzo es como decirle a un estudiante feliz 2 de octubre, sería el símil, ¿vale? Y yo no puedo dejar pasar un evento en marzo sin hacer esta mención, como en noviembre no puedo dejar pasarlo sin hacer mención al 25 de noviembre, Día Internacional por la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Les decía, esto pasó, esta foto es de Inglaterra y esta foto es de Francia. Las condiciones eran similares y las luchas fueron en todo el mundo. En 1975, por primera vez, la ONU conmemoró el Día Internacional de la Mujer en virtud de estos hechos. Y por eso les decía, no es feliz día, es trabajo conjunto, equidad y unidad, ¿vale? Bueno. Hecha esta primera parte, me voy a la segunda. Les decía, voy a dividirlo en etapas. La primera es por mis convicciones políticas y mi trabajo de género, y la segunda es específicamente sobre el tema. Es un elemento conceptual. Me gustaría, bueno, dice Robert Alexi que no podemos hacer un debate, un discurso justo, un discurso ideal, si no partimos de conceptos básicos. Así que me voy a permitir proponerles una serie de conceptos para poder avanzar, que pueden o no compartir, podemos debatirlos si hay espacio, pero a mí me interesa plantearlos así para poder avanzar. Bien, los conceptos que me gustaría trabajar con ustedes son derechos naturales, derechos humanos constitucionales, conocidos como derechos constitucionales, derechos humanos convencionales, conocidos como derechos convencionales, derechos fundamentales y garantías. Porque hasta el día de hoy, como bien decía el juez Martín, seguimos confundiendo términos, seguimos sin implementar una reforma de 2011, seguimos enseñando la reforma 2011 como algo nuevo, es más, seguimos enseñándola como reforma. A estas alturas deberíamos enseñarla como artículo 1, pero no como reforma. Cuando seguimos diciendo reforma 2008, reforma 2011, es que no sabemos no hemos avanzado lo suficiente para que sea algo nuevo. Y quiero que vean cuántos años lleva. Algo pasó con las acciones de inconstitucionalidad, ¿se acuerdan? En 1994 y para 2004 seguían siendo algo nuevo. O sea, yo recuerdo haber hecho una tesis de especialidad en 2006-2007 y lo nuevo era la acción de inconstitucionalidad en posgrado, ¿no? Pues más o menos por ahí vamos. No es evidentemente lo deseable. Bueno, los derechos naturales descritos por la doctrina en general se plantean como prerrogativas inherentes a todo ser humano por el simple hecho de ser persona. Creo que han de haber escuchado esto 1.000.000 de veces. Inherentes porque, bueno, yo no uso son los derechos que, porque no quiero repetir la palabra, lo más cercano a ellos son prerrogativas. Y decimos inherentes porque supuestamente el ser humano los tiene por el simple hecho de existir y no necesita una adscripción, no necesita una norma, están ahí. Bajo el concepto justnaturalista, yo no voy a usar, no es el objetivo del trabajo de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, ese es el primer concepto que usamos muchísimo. Ahora bien, decíamos que desde la perspectiva naturalista, porque desde la perspectiva naturalista es derecho toda norma jurídica que sea justa, esté o no legislada. Cuando use en este momento la expresión legislada, realmente no solo me refiero al procedimiento legislativo, lo que pasa es que ese es el término teórico del positivismo, pero aquí estamos refiriéndonos a toda norma jurídica que se emitió con un procedimiento establecido en una norma superior válida. Entonces no tiene que ser legislada, es decir, no tiene que ser procedimiento legislativo, puede ser un reglamento, ¿no? Pero bueno, me refiero a toda norma jurídica, toda norma que sea justa, dice el naturalismo, y reconoce la existencia del derecho positivo, pero solamente le da validez si es justo. El problema aquí, yo siempre lo planteo en clase como, todo mundo tiene un amigo o una amiga que le dicen nos vemos a las 11
y llega a las 12 y jura que quedamos a las 12. Ya quien empezó a reír ya sabe quién es su amigo o amiga. O le dicen nos vemos en la entrada y llega abajo del metro en lugar de la entrada del metro y siempre jura y perjura que ahí quedaron. Y yo le digo a mi grupo, ¿cómo le demuestran que quedaron a las 11 y afuera del metro? Y todo el mundo contesta, pues con el WhatsApp, con pantallazo. Exacto, algo tan simple como eso nos dice cuál es el gran cambio en los derechos naturales a los derechos humanos. Los escribimos, nos pusimos de acuerdo y los pusimos en papel. Antes de eso, pues cada quien podía establecer qué era lo justo, qué era lo natural, qué era lo racional. Mucho antes de eso, qué era lo divino, porque el naturalismo tiene sus etapas, ¿no? Lo divino, lo natural, eso quién sabe qué sea, y lo racional. Pero el problema era ponerse de acuerdo y por eso el positivismo no podía reconocer, ni puede, la existencia de derechos inherentes al ser humano. Necesita adscribirlos, necesita anotarlos en un post-it, en un WhatsApp, al que evidentemente no es un post-it de WhatsApp, es la ley, la norma jurídica, ¿no? Entonces, bajo el concepto del juspositivismo, es derecho toda norma jurídica legislada, aunque no sea justa. Y es cuando empiezan las críticas a Kelsen, es que no quiere lo justo. No, Kelsen nunca estuvo en contra de la justicia, pero no era su principal objetivo. Su principal objetivo era que hubiera normas jurídicas claras para todos y todas. Bueno, no sé si le interesaban todas a ese grado a Kelsen, pero bueno, para las personas. Regular y tener claridad en cuál era la norma, por muy interpretable que fuera, pero estar adivinando o poniéndonos de acuerdo sobre lo justo era un concepto mucho más vago. Por supuesto, dentro de un sistema jurídico ordenado y coherente, en palabras de Alexis y también de Atienza, un sistema coherente, tendríamos que aceptar que el orden jurídico puede tener lagunas, vaguedades o contradicciones, pero tendríamos que tener un sistema, un procedimiento, un método para solucionar esas vaguedades, lagunas, errores, vicios, contradicciones o hasta repeticiones. Y lo tenemos, salud. Tenemos procesos como el juicio de amparo, tenemos la acción de inconstitucionalidad, tenemos controversias, todos los juicios que se imaginen en los que pueden impugnar una norma, ya de por sí son medios jurídicos para solucionar los errores, vaguedades, lagunas. Entonces, el problema, en teoría, la falta de coherencia se soluciona con ese tipo de mecanismos. Bueno. Bajo ese concepto, si nosotros, si nosotras anotamos estos derechos que consideramos inherentes al ser humano, los estamos adscribiendo y en el momento en que los adscribimos, más bien los adscribimos a través de su establecimiento en una norma jurídica, llámese convención, constitución, ley, reglamento, hasta contrato bajo el concepto de las normas jurídicas individualizadas, ¿no? Y con eso surgen los derechos humanos. O sea, el derecho humano se considera una norma en teoría inherente, formalmente adscrita, pero lo importante es que esté escrita en una norma jurídica. Y luego tenemos los constitucionales. La pregunta es que es muy simple, si los derechos humanos son los que están en la norma jurídica, los derechos humanos constitucionales, pues son los que están en la Constitución. Y los derechos humanos convencionales son los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales, en la norma convencional. La pregunta en realidad es ¿cuáles son los derechos fundamentales? Bueno, los derechos fundamentales dependen de qué es la ley fundamental. Ahí el tema es establecer en cada sistema jurídico, en cada ordenamiento jurídico, qué es lo fundamental. En México hemos tenido un debate eterno sobre la supremacía normativa entre Constitución siempre y tratados o leyes, tratados arriba, tratados igual, tratados abajo, pero aquí no estamos hablando de la supremacía, sino de qué es el fundamento del Estado, el basamento del Estado. En nuestra teoría originaria sería la Constitución, pero desde 2011 con la reforma, o sea, el texto vigente de nuestra Constitución, hablamos de un bloque de constitucionalidad más amplio, que la Corte llama parámetro de control de la regularidad constitucional o parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué es este bloque de constitucionalidad? Pues muy simple, o trataré de explicarlo de la manera más simple. Antes, para saber si un acto era constitucional, lo contrastaba con la Constitución. Entra, choca, queda, no queda, si cabe, no cabe, es constitucional o no. Ahora mi cajita es más grande, es la Constitución y los tratados, entonces ahora lo mido con varias cajitas. Y ahí está mi bloque de constitucionalidad desde la perspectiva de la doctrina o mi parámetro de regularidad constitucional desde la perspectiva jurisdiccional. A mí me gustan los dos términos, me parece que los dos explican perfectamente el concepto. Pues eso, son los derechos humanos establecidos en la norma jurídica fundamental, entendiendo en nuestro país como fundamental
pues a la Constitución y los tratados. Y, dado el tema del día de hoy, entendiendo la fundamentalidad local, porque el basamento, el fundamento de la Ciudad de México es su Constitución. Por tanto, los derechos establecidos en su Constitución son derechos fundamentales, con todo y apellido, fundamentales locales. ¿Vale? Bueno, eso es lo que iba a decir, ya lo puse. Esa es… bueno, ya nada más para no dejarlo pasar, las garantías solamente por una cuestión de evitar confusiones terminológicas. Seguimos escuchando violar sus garantías, defender las garantías, proteger las garantías, y no funciona así. Hoy día sabemos, aunque nos pasamos muchísimos años, muchas décadas hablando de defender garantías, hoy sabemos que las garantías son mecanismos, son procedimientos, procesos, juicios, medios para alcanzar, para obtener, para proteger, para defender nuestros derechos. Entonces, ya que estamos aquí en Juzgados de lo Familiar, si yo tengo un derecho alimentario, que si bien es un derecho legal, no es un derecho constitucional, que deviene y es dimensión constitucional de otros derechos, evidentemente, y su garantía, pues es la controversia de alimentos, o sea, su procedimiento. Pero lo que no podemos decir es, tengo garantía de alimentos. No, tienes derecho a alimentos y una garantía para hacerlo valer en caso de que no se respete, ¿no? Eso nada más para hacerlo claro. Entonces, evidentemente hay garantías constitucionales como las más conocidas, el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. También tenemos el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tenemos el juicio de revisión constitucional electoral, que son las 5 jurisdiccionales, tenemos las no jurisdiccionales, como la queja ante la CNDH o su investigación de oficio, porque pueden ser de las dos formas mientras protejan precisamente los derechos constitucionales o la Constitución. Garantías legales, si están en una ley, acabo de hablar de una. Garantías reglamentarias, porque puede pasar que un reglamento tenga sus propios métodos de queja. Incluso garantías contractuales, por ejemplo, si en una empresa yo tengo un contrato laboral y antes de que vayamos a un proceso decidimos que hay un medio para solucionarlo, puede ser desde una conciliación, una mediación, un arbitraje o una figura interna en la empresa que sea una especie de defensor o defensora de derechos de las personas trabajadoras, que eso es, por cierto, una idea que ha tenido desde la perspectiva de derechos humanos el sector empresarial. Entonces, también son garantías. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, las garantías convencionales, que en el caso interamericano, por ejemplo, está la petición ante la CNDH y en su momento, y si procede, el juicio interamericano. Siguiente tema. Ya les había yo adelantado que vamos por marcos conceptuales. Bueno, por marco conceptual, por etapas. Aunque, como bien ya decíamos 2 o 3 veces en este pequeño espacio, bueno, en este lapso, que hemos hablado muchísimo del artículo 1 y de la reforma 2011 y se supone que ya todo el mundo lo tiene clarísimo. Me voy a permitir, si ustedes lo autorizan, hacer nada más algunas notas de 4 de los 5 párrafos del artículo 1 constitucional, solamente, decía yo, para dejar algunos elementos conceptuales y poder avanzar. Me voy a saltar el 4, lo digo desde ahora, porque el 4 habla de la no esclavitud, de la prohibición del régimen jurídico de esclavitud y, aunque es derechos humanos, no es de lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el primero. Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo seguramente lo ha leído. Vamos a ver sus elementos, esa es la parte que me interesa. Dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución. Lo primero que podría decirles es que esta idea de que hubo una transformación profunda al pasar de otorgar a reconocer es cuestionable y les voy a decir por qué lo creo, pueden compartirlo o no conmigo. Antes decía, en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Pues sí, las garantías se otorgan, las garantías no se pueden reconocer, son procedimientos y si son procedimientos, se otorgan. Es evidente que si cambiamos a derechos naturales necesitamos un reconocimiento. Así que para quienes crean que pasamos al naturalismo, pues no. Seguimos siendo profundamente positivistas y tan lo somos que estamos diciendo derechos naturales, derechos humanos, pero solo estos, solo los de este bloque, ¿no? Bueno, aquí es donde surge el concepto de bloque, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. ¿Cuándo México es parte? Cuando firmó y ratificó un tratado obligándose a cumplirlo o cuando no lo firmó pero se adhirió a él, obligándose a cumplirlo. Como pasó en muchos tratados al principio, en los tratados de la ONU, que no los firmábamos. Por ejemplo, en 1966, el 16 de diciembre, se firmaron el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y México dijo,
tengo un problemita. El artículo 3 dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y yo todavía no lo sé. Entonces lo voy a discutir y luego platicamos. Palabras más, palabras menos. Evidentemente no lo dijo así, pero sí explico que no podía ratificar, no podía comprometerse por el artículo 3 porque era una discusión constitucional en México. Estamos hablando de 1966, aunque ya teníamos el voto de las mujeres en 1953, efectivo en 55. Fue hasta 1974 que el artículo 4 constitucional estableció como primer renglón: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y por supuesto no se les ocurrió ponerlo lejos de la familia, porque claro, tiene que ser a fuerza vinculado, ¿no? Bueno, decíamos, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que México se obligó como parte, se obligó a cumplir. Espérenme. No, perdón, es que… Ahí está. Ahí repito, y con eso cierro el primer párrafo nada más, solamente quiero plantear, ahí está el bloque de constitucionalidad o parámetro de regularidad constitucional o parámetro de control de la regularidad constitucional, que nos dice ahora contra qué confrontamos un acto, una ley, para saber si es constitucional o no es constitucional. El párrafo segundo sí es nuevo. Nos habla de, yo lo resumo como principios de interpretación de las normas de derechos humanos. Me parece más fácil entenderlo así. ¿Qué normas? Todas las normas jurídicas que contengan un derecho humano. Ya difícilmente encontramos normas que no estén hablando de derechos humanos, ahora eso es más difícil, pero todas las normas que contengan algún derecho humano, restrinjan un derecho humano, reconozcan un derecho humano, cualquier norma jurídica en cualquier nivel de la escala o de la jerarquía normativa, sería una norma interpretable conforme a los principios que establece este párrafo. ¿Cuáles son esos principios? El primero es las normas relativas a derechos, las normas se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados. A eso le llamamos principio de interpretación conforme. ¿Conforme a qué? Conforme a los tratados y la Constitución. ¿Podría ser conforme a otra cosa? Sí. Podría ser, Alemania tiene un parámetro que confronta con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, podríamos tener una confrontación diferente. La nuestra interpretación conforme es a nuestro bloque de constitucionalidad. Aquel contra el cual lo contraste, ese es mi bloque. Y el segundo, la famosa protección más amplia que siempre debe favorecerse. Y la pregunta es, ¿y a quién le favorezco? Porque supongo en la actividad judicial que siempre estará la duda de ¿a quién le otorgo la protección más amplia? ¿No? Claro que si yo soy abogada, yo quiero que sea mi cliente y otra abogada querrá que sea su cliente, pero desde la perspectiva de la imparcialidad, lo que hay que analizar, o eso nos dice la teoría, es quién está en mayor situación de desventaja, vulnerabilidad, exclusión, riesgo de limitación o restricción de derechos humanos. Parece relativamente fácil. Si tengo un matrimonio, no importa si es hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre, y hay hijos e hijas y estamos hablando de una solicitud de divorcio, pues evidentemente hijos e hijas menores de edad tienen una situación de mayor riesgo evidente. Creo que eso está sobrediscutido. Pero siempre que hay una mujer y un hombre, ¿la mujer está en mayor situación de vulnerabilidad que el hombre? Pues no. Podríamos pensar, por ejemplo, en un hombre que se queda en casa, que cuida, cría, porque los hombres pueden criar y cocriar perfectamente, eso no es una cuestión, la maternidad no es biológica, no nacimos sabiendo planchar, coser y hacer papilla, eso lo aprendimos. Y también aprendimos que era nuestro trabajo, ¿no? Pero si este es un varón que se queda en casa, casado con hombre o con mujer, pero bueno, aquí teníamos el primer ejemplo para confrontar hombre y mujer. Un varón que se queda en casa, que cría, que cuida, que realiza las labores de cuidado, las labores de cuidado del hogar y de las personas, y la mujer es la que, porque así funcionó mejor, porque tenía una mejor oportunidad de trabajo o porque les dio la gana, eso ya es una decisión muy, muy íntima, ella salió a la productividad laboral fuera de casa, que el trabajo también cuenta, pero son trabajos diferentes el remunerado externo y el no remunerado. Evidentemente él está en una situación de desventaja. Aquí el tema sería empezar a pensar más en personas que en cuestiones sexuales. Es verdad, las mujeres estamos en una evidente situación de desventaja, somos un grupo, dice la Constitución de la Ciudad de México, de atención prioritaria, porque es evidente y lógico que hemos sufrido violencia y seguimos sufriendo violencia todos los días. Para que se den una idea, en este país, apenas hace 2 años hablábamos de 7 mujeres asesinadas por feminicidio al día y hoy hablamos de 9. O sea, sí, por supuesto.
Pero lo que trato de plantear es que en una situación en donde haya involucrado a una mujer no siempre es una cuestión de género, sí hay que hacer un análisis. Problema, y lo que yo veo con el respeto que me merece el auditorio, es que muchas veces no se hace este análisis y muchas mujeres que están sufriendo violencia por falta de elementos para determinar cuándo hay desventaja, sufren más violencia institucionalizada. Entonces necesitamos un parámetro, unas reglas que nos den elementos para todos los casos. La protección más amplia, que tiene que ver con el decidir con elementos lo más objetivo posible, si eso es posible, porque somos sujetos, no objetos, quién se encuentra en una mayor situación de vulnerabilidad, riesgo de ver sus derechos violados y por tanto a quién debo darle una medida que equipare, que le acerque al ejercicio igualitario de sus derechos en el caso específico. Y exactamente eso es lo que busca este párrafo, que de todas las posibles interpretaciones constitucionales de todas las posibles interpretaciones que podamos darle a las normas de derechos humanos, le demos aquella, primero, que más se parezca a la Constitución y los tratados, y de todas las que surjan de ahí, aquella que proteja mejor a la persona en mayor situación de desventaja. Yo lo divido en 3. Puede que no lo compartan igual, tan válido como cualquier otra opinión doctrinaria, pero yo les planteo mi división. Mi división es, primero, obligaciones de las autoridades. A ver si se alcanza a ver un poquito el rojo. Todas las autoridades, absolutamente todos los entes públicos y personas que trabajan en entes públicos y que ejercen funciones públicas, es decir, las autoridades, tienen 4 obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos. Son básicas y son simples: promoverlos, respetarlos, protegerlos, garantizarlos. Promoverlos es difundirlos, enseñarlos. Estamos aquí en una mesa de constitucional y derechos humanos que hace 15 años se llamaba nada más de constitucional, algo ha cambiado. Respetar, que implica no violarlos, digo, lo estoy resumiendo al mínimo, por supuesto, hay doctrina completa sobre cada uno, ¿no? Proteger, que implica impedir que otro u otra los viole, sea público o privado, y garantizarlos, que es que existan medios de protección y que sean eficaces. La siguiente son 4 obligaciones, pero del Estado, se supone que se ve en azul, ojalá que lo alcancen a ver. Son 4 obligaciones que son prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Aquí no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de su violación, así que ya no es una obligación de la autoridad, es una obligación del Estado, de todo este ente abstracto que va desde la ventanilla hasta la presidencia, todo. Todos los poderes, todos los órganos constitucionales autónomos, todos los entes, todos son este Estado responsable, que si este Estado, que se supone que debería ser un mecanismo perfecto que interactúa de manera lógica, no lo hace, pues el Estado tiene que responder. Y de ahí los juicios interamericanos, ¿de acuerdo? Bueno, pues sus obligaciones son evitar, es decir, prevenir que se violen derechos humanos, investigar cuando se violen, investigar e investigar bien, que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a saber la verdad, qué de verdad pasó. Y solo eso nos permitiría sancionar a la persona o las personas verdaderamente responsables con un juicio justo, con un proceso justo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, la mejor manera, y no sé si coincida señoría, la mejor manera de proteger los derechos de la víctima es proteger los derechos del imputado, porque mientras mejor lleve el proceso contra el imputado, más cierta estoy de que fue justo y mejor reparación y mejor justicia tendrá la víctima. Y por supuesto, repararlos. Los derechos fueron violados y hay que repararlos. Si es por causa de un delito, los repara, en teoría, salvo excepciones, la persona responsable de la comisión del delito, pero también tenemos medios para hacerlo si esto no es viable. Y por supuesto, el propio Estado, porque como vemos, esa es su obligación. Y ahí tenemos a las comisiones de víctimas que se dedican a reparar bajo este concepto, cuando una persona ya fue jurídicamente declarada víctima. Bueno, pues estas 4 obligaciones en rojo de las autoridades y estas 4 obligaciones en azul del Estado deben realizarse conforme a ciertos principios. Esos principios están en medio porque son los principios de los derechos humanos, no de su violación. Por eso están después de las primeras 4 obligaciones. Y se refieren a universalidad, igual lo resumo lo mejor posible, universalidad, todos los derechos para todas las personas. Interdependencia e indivisibilidad, que siempre los explico juntos porque me parece que el vínculo es muy evidente. La indivisibilidad nos dice que los derechos todos son una sola cosa. Lo defino mejor como plantearles que es un solo cuerpo humano. Un cuerpo humano tiene órganos, tiene partes, pero es un solo ente y tiene que estar en perfecta interacción todos sus elementos, todos sus sistemas, sus sangres, todo, absolutamente todo. Y si yo pongo en riesgo algún elemento orgánico, un elemento del cuerpo, o si lo daño, estoy poniendo en riesgo los demás.
Si se contamina un riñón, pues evidentemente estoy poniendo en riesgo otros órganos. Bueno, pues los derechos humanos son así. Son una misma cosa que dividimos para estudiar, para analizar y hasta para defender, pero son el mismo ente y por tanto están interconectados, son interdependientes. De esa manera, si yo violo uno, pongo en riesgo los demás o incluso puedo estarlos violando. Por lo menos los estoy restringiendo o los estoy arriesgando. Y eso es precisamente lo que me coloca en situaciones de vulnerabilidad. Y progresividad, que es mi favorito, tiene muchas perspectivas. Desde la perspectiva económica es que se van ejerciendo según el Estado tenga medios económicos. Ese no es mi favorito. Lo que más me gusta de la progresividad es el concepto de los derechos se deben proteger, defender y garantizar cada vez más y cada vez mejor. Nunca hacia atrás, nunca de manera retroactiva, nunca perderlos, como fue lo que se pensó, hablando de la Constitución de la Ciudad de México, que podía pasar cuando se instaló la Asamblea Constituyente y se hablaba de, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo y del matrimonio igualitario, ¿no? ¿Qué iba a pasar con estas figuras jurídicas en las que en la Ciudad de México, en una especie de carácter de laboratorio jurídico de México, estaba creando, construyendo? ¿Y qué iba a pasar con un constituyente que podía romper con esa evolución? Bueno, pues los derechos humanos son progresivos y por tanto no debe haber ninguna transgresión, no pueden ir para atrás. Yo creo que ese sí hubiera sido un elemento de los pocos que la Corte sí hubiera dicho no, esto no, porque ya lo habían ganado, ¿no? Bueno, les decía que me salto el cuarto porque no es exactamente, aunque es derechos humanos, la materia de lo que quiero hablar con ustedes hoy. El quinto es lo que en derechos humanos se llama cláusula de no discriminación, que no la inventó México. Esto viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en un tratado internacional desde 1965. En la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial ya teníamos una cláusula. La diferencia con las cláusulas en cada norma es que tienen diferentes categorías sospechosas de discriminación o causas de discriminación prohibida. También tiene dos nombres. Categorías sospechosas de discriminación porque son los motivos por los cuales se sospecha que tal o cual decisión del Estado, pública o privada, mejor dicho, es discriminatoria. Y categorías sospechosas de discriminación. Y causas de discriminación prohibida es porque cualquier decisión que se tome basada en estas categorías es discriminatoria. Nuestras categorías constitucionales son origen étnico nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra. A mí, en realidad, me parece que las categorías no van en este tipo de textos porque les invito a leerlo así. Yo creo que es mucho más claro si solo decimos queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades. Categorías nuevas, viejas, históricas. Por supuesto, hay grupos en situación de vulnerabilidad histórica y hay que reconocerles, hay que visibilizarles, pero a mí la categoría me parece que puede llegar a limitar y en alguna época sí lo fue y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos limita, porque Estados Unidos habla de grupos protegidos y entonces si no ha habido una sentencia que diga que este o cual es un grupo protegido no se le da el mismo trato y la idea es que esté lo más abierto posible. Ahora, la gran ventaja en México es que un grupo de categorías, pero la ley tiene más y la ley local de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene muchas más. Ahí a la Constitución, yo digo, ustedes me dirán si están de acuerdo, creo que le faltaron algunas, si es que vamos a ponerlas a la Ciudad de México, quiero decir, pues vamos a ponerlas todas, ¿no? Pero bueno, entonces queda prohibido todo trato diferenciado arbitrario, que eso se me pasó, discriminación lo entendemos como un trato diferenciado arbitrario, indispensable la palabra arbitrario, injusto, desproporcional, etcétera, porque evidentemente hay tratos diferenciados justos, necesarios, proporcionales, que son precisamente los que igualan las condiciones de las personas en desventaja. Pues ahora sí vamos a hablar un poquito de la Ciudad de México para entrar a su análisis de derecho. Bueno, nada más algunas fechas relevantes. El 29 de enero del 2016 se publicó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la reforma que, vamos a decir que dotó de mayor autonomía a lo que hoy es la Ciudad de México. Yo no estoy tan segura que, más allá de la Constitución de la Ciudad de México, que en sí misma la reforma del 2016 nos haya dado muchísima mayor autonomía. Éramos un distrito federal y seguimos siendo un distrito federal, solo que ahora tenemos nombre, como Columbia en Estados Unidos, que tiene nombre, pero un distrito federal se define como la sede de los poderes de la Unión y creo que lo seguimos siendo. Es por eso que no somos Estado, para empezar. Éramos entidad federativa ya, así que no nos volvimos entidad federativa. Nos dieron presupuesto de capitalidad, pero ya teníamos.
Entonces, yo en lo personal creo que en sí la conformación del gobierno central no se modificó tanto. Creo que sí es interesante el planteamiento de alcaldías, porque las quieren asemejar un poco más a municipales, a órganos municipales, perdón, a gobiernos municipales, pero me parece que no fue este diseño que se esperaba, ni por supuesto, y eso lo debo decir, no fue una conformación de Estado, ni nos volvimos entidad federativa. Lo que sí reconozco es que fue maravillosamente aprovechada por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que le dio toda un empoderamiento, por decirlo de alguna manera, a esta nueva figura de la Ciudad de México. Bueno, el 5 de junio del 2016 se realizaron elecciones, unas elecciones muy vacías, muy desiertas, con mucho absentismo, por cierto. Parecía que no estábamos muy involucrados, involucradas. Quizá esto tenga que ver con la integración de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que no fue muy atractiva. Estábamos hablando de que la Asamblea la compondrían 100 personas, de las cuales solo 60 eran votadas. O sea, ya el 40% estaba electo por el Senado, la Diputación, la Presidencia y la Jefatura de Gobierno. Entonces, había ya mucha dirección de criterios. Esto se vio reflejado en las cifras. A Morena le tocó más por elección que por decisión gubernamental, pero pues ahí tienen a un PRD con 29, a un Movimiento Ciudadano con 2, a un PRI con 22. El PRI, pues evidentemente no tuvo espacios, me parece que tuvo uno, les debo el dato de si tuvo espacios electos, pero bueno, el Verde Ecologista tuvo 3, Nueva Alianza tuvo 3, el PAN tuvo 15, el PES, el desaparecido PES, tuvo 3 y hubo una sola candidatura independiente que llegó a un espacio, que fue la de un bombero, Ismael Figueroa. Entonces, pero ya esta conformación de 60-40 ya no resultaba tan atractiva, ¿no? Incluso fue uno de los motivos de impugnación. Yo creo que fue tardío, porque eso ya venía desde el transitorio constitucional federal, pero sí le restaba un poquito de legitimidad, aunque hay que reconocer que el trabajo que se hizo fue muy eficiente, muy democrático, se escucharon a todos los sectores y eso, se recibieron muchísimas propuestas ciudadanas y se leyeron y algunas se consideraron, entonces eso nos habla de un trabajo bastante democrático. Bueno, el 15 de septiembre de ese mismo año se integró por fin la Asamblea Constituyente. Ustedes saben que estuvo trabajando en las instalaciones anteriores del Senado, ahí en Donceles. Se aprobó la Constitución y fue publicada el 5 de febrero de 2017 como Constitución Política de los de la Ciudad de México, la costumbre. Y entró en vigor el 17 de septiembre del 2018. Evidentemente no es la misma entrada en vigor para todos los casos. Para el procedimiento electoral entró en vigor desde el procedimiento electoral 2017-2018. Hay unos elementos que todavía no entran en vigor, está en los transitorios. Por ejemplo, el derecho burocrático a favor de las personas trabajadoras de la Ciudad de México todavía no entra en vigor. Bueno, esto es porque precisamente falta todavía muchos criterios de implementación. Voy a hablar de estos derechos. Yo aquí les puse el preámbulo porque me parece destacable que nos utilicen lengua indígena, que utilicen náhuatl para presentar a la Constitución de la Ciudad de México. Puede ser algo meramente político, pero me parece importante, es algo positivo decirlo. Y bueno, ¿cómo voy a intentar analizarlo? Bueno, voy a decir los artículos, no uno por uno, sino cómo creo que se podrían explicar mejor, aunque sí reconozco, y lo digo desde ahora, que casi todos están en el orden original, porque es una constitución con mucha técnica legislativa. Debo decir que eso no es tan común como debería ser. Tiene mucho conocimiento de cómo se estructuran los tratados, incluso desde la formación de un preámbulo. Hasta cómo ponen los artículos los ponen arriba y en medio, como los tratados internacionales. O sea, tiene un diseño muy agradable, de fácil lectura, bien diseñado. Entonces, pues tampoco es que vaya yo a reestructurar. Sí me ha pasado con otros documentos jurídicos que cuando los quiero explicar los tengo que reestructurar para yo explicarlos mejor, no es porque estén mal en sí mismos, pero este en realidad está muy bien conformado. Bueno, yo voy a destacar, porque no es todo, el artículo primero, 3 elementos que me parecieron importantes, porque propiamente el artículo primero no habla de derechos humanos, sino de una especie de definición de la Ciudad de México. Y al hacerlo nos dice que, a mí me pareció importante decir, el gobierno es laico. Por supuesto que pone que es republicano, que es federal, lo que sabemos, pero me interesa pensar en un gobierno laico desde una visión social que tenemos, que implica reconocer que hay muchos gobiernos que no lo son.
Sin decir entidades federativas, ustedes saben perfectamente en cuáles jamás, o por lo menos en 20 años, no se va a aprobar el matrimonio igualitario, ni siquiera se va a proponer, ¿no? Y no es un tema de ideología o de moral, es un tema de derechos, es un tema de igualdad. Entonces, a mí me parece interesante e importante que nos presentemos, bueno, se presente el gobierno, porque yo no soy parte de él, como laico. El impulso a la educación integral e inclusiva. Hace mucha falta educación incluyente en todos los sectores, especialmente en materia de discapacidad. Hay una idea de… pues no quiero calificarla, pero no es exactamente una idea actualizada de que niños y niñas con discapacidad, sobre todo discapacidades intelectuales, deben estar en un sector, y niños y niñas sin discapacidad en otro, y que incluso discapacidades físicas no pueden integrarse. Lo cierto es que sí es posible, se pueden integrar personas que requieren el uso de lengua de señas, de braille, evidentemente hay unas clases que se pueden realizar de una manera y otras de otra, pero es indispensable que empecemos a pensar en no segregar y en generar educación inclusiva. Y la educación inclusiva también tiene que ver con igualdad entre niñas y niños en la escuela, derecho a la identidad. Ahorita que hablábamos de transgenericidad, los niños y las niñas saben que lo son a los 2, 3 años de edad, mucho antes de vincularse con su genitalidad o saber si son físicamente niños o niñas. Es decir, tiene que ver con su identidad. No es una elección, es algo con lo que como yo me siento. Entonces, ¿qué pasa si soy un niño transgénero, voy a la escuela y yo quiero presentarme socialmente como niño y no se me permite, y no se me deja entrar al baño de varones, y se me excluye, se me obliga a ponerme una falda, que ya podríamos discutir las faldas incluso en personas que les gustan las faldas, porque la falda también es una imposición social que viene de una construcción de cómo deben ser las niñas y las mujeres. Pero esto es educación incluyente, considerar todas las diferencias, porque las diferencias son la diversidad y la diversidad nos hace humanos, ¿no? Bueno, sustentabilidad para garantizar la prosperidad, como un concepto en el que se autodefine la Constitución, que en realidad empieza así a autodefinirse como formas de ciudad. Por ejemplo, en el artículo 2 se define como una ciudad pluricultural al decir que es intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural. Curiosamente, en el artículo 2, como en la Constitución Federal, por cierto, se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración, es decir, es una ciudad que se autodefine como abierta a la migración nacional e internacional y como un espacio abierto a las personas desplazadas, refugiadas o en situación de asilo. O sea, es una autodefinición. No es propiamente un derecho humano, eso se desarrolla después, pero es así como se define. Ya cuando una ciudad se define o una entidad federativa se autodefine de esa manera, nos está diciendo cuáles son sus objetivos. Nos está hablando de la teleología de la Constitución. Hay tres tipos de principios a los que se refiere. Uno son principios rectores del ordenamiento. Existe en algunas constituciones, como la de España, el concepto de principio rector del ordenamiento, que es como, bueno, en realidad España habla de valores. Son valoraciones que cada estado hace sobre lo que más le importa como principio para regir al país. En el caso de la Ciudad de México, sus principios rectores son la dignidad humana, la libertad, la igualdad de derechos en general, no solamente en materia de género. Hay luego mucha confusión en lo que es igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva aplica para todas las igualdades, no solamente para género. Respeto y protección de los derechos humanos y defensa del Estado democrático y social. Bueno, hay más. Igualdad sustantiva, decía, en todas las materias, no solo en género, no discriminación, inclusión, accesibilidad y diseño universal. Ya empieza desde aquí y a lo largo de toda la Constitución a hablarnos de conceptos que tienen que ver con discapacidad, pero que pueden ser perfectamente aplicables a otros sectores, como es la accesibilidad, la posibilidad de que todos los derechos y todos los espacios sean verdaderamente, no quiero decir accesibles porque es repetirlo, pero utilizables, ejercibles por todas las personas con y sin su discapacidad. Es decir, que yo pueda entrar a este salón, tenga o no discapacidad, que pueda aprovechar una conferencia, tenga o no una discapacidad, sea cual sea la discapacidad, y que no limitemos el concepto de discapacidad a una silla de ruedas, porque es muchísimo más amplio y hay muchas formas o muchos tipos de discapacidad. Y el diseño universal, que se define como que todo lo que ocupemos, espacios, leyes, lugares, salones, todo sea diseñado para todos y todas, ¿no? Entonces yo hago mucho en clase el ejercicio de ¿qué ven en este salón que parece que discrimina? Y en general hay salones de la UNAM, yo doy clase en la UNAM, que son bastante igualitarios y hay otros que conservan lo que yo llamo la tarima de la verdad, que yo la entiendo para auditorios por este tema de poder verles a todos, pero en los salones pues no tendría como mucho sentido.
es como un criterio de superioridad académica que no va al caso, muchísimo menos en una universidad que viene de la universalidad. Diálogo social como mecanismo y como principio rector, cultura de paz y no violencia, respeto a la propiedad privada, importante, interesante que una constitución más con corte social, más progresista diga, a ver, eso no implica que no protejamos como corresponde la propiedad privada. El desarrollo económico sustentable y solidario con una visión metropolitana, es decir, con un autorreconocimiento de que somos una entidad federativa totalmente rodeada por urbanidad, entonces somos un área metropolitana. Preservación del equilibrio ecológico como un principio, repito, rector del ordenamiento y protección al ambiente, una ciudad verde, una ciudad sustentable. Justa distribución del ingreso y ahí me puse a buscar las fotos estas tan clásicas de Santa Fe, donde vemos dividido por un muro, este muro le llaman el muro del silencio, en el que casas con alberca tremendamente lujosas, todo ese espacio que ven es una sola casa frente a las casas con las que ha convivido la gente de la zona toda su vida, ¿no? Esta enorme diferencia social que hay y por tanto habla de la justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza como un principio rector del ordenamiento, la erradicación de la pobreza. Puede ser, y podemos salir de aquí concluyendo que son aspiraciones, que son utopías, que son sueños, pero al final voy a hacer un comentario sobre este tema de cómo, bueno, no voy a dar ninguna respuesta que no hayan oído, pero sí son cuestiones que se pueden hacer viables si empezamos por lo básico, que es enseñarlas, plasmarlas, difundirlas, hacerlas cotidianas en la ideología para que podamos realmente alcanzarlas, hacerlas normales, normalizar la igualdad en lugar de normalizar la violencia o la diferencia. Protección y conservación del patrimonio cultural como un elemento rector indispensable y muy importante, respeto a la propiedad ejidal y comunal, porque en la Ciudad de México a veces se nos olvida mucho que hay personas indígenas, comuneros, ejidatarios, ejidatarias. Eso como que no lo vemos porque nos sentimos muy urbanos, ¿no? Como a México en general se le ha olvidado su población afrodescendiente, considera que no la tiene, ¿no? No, tenemos que visibilizar a aquellos grupos que han estado invisibilizados toda la historia. La función social de la ciudad, debe destinarse a garantizar el bienestar de todas las personas en armonía con la naturaleza. Repetimos, una ciudad que se autodesigna sustentable y verde. El apego del ejercicio de la función pública a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad y la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Igual puede ser aspiracional o puede ser un bonito código de ética, pero es un objetivo y está constitucionalizado y eso es trascendente. Un ejercicio del poder, mejor dicho, el ejercicio del poder público sea por democracia directa, representativa y participativa, evidentemente con el voto, pero que no olvide el interés social, la subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a una buena administración. Se plantea como derecho humano la buena administración, o sea, ya no es solamente es justo, es correcto, haces esto bien, haces esto mal, sino que yo tengo un derecho, es un derecho colectivo, que es responsabilidad, según la Constitución, de todos sus habitantes, a hacer valer el derecho a un buen gobierno. Y por cierto, establece mecanismos. Vamos a ver cuál es su eficacia una vez que se instale como corresponde la sala constitucional en este tribunal, pero tiene mecanismos. La protección de los derechos humanos, que surge a partir del artículo 4, lo que llaman, bueno, un poquito más adelante llaman la Carta de Derechos, bajo el concepto de Bill of Rights o Petition of Rights de la historia inglesa y estadounidense, pero que propiamente cumple con el concepto de Carta de Derechos. No sé si lo sepan, pero la Constitución estadounidense solo tiene 27 reformas. Ninguna de esas reformas alteran su texto original, sino que son enmiendas, o sea, nuevo artículo, nuevo artículo, nuevo artículo. Y los primeros 10 son su Carta de Derechos, porque esta no fue discutida, o mejor dicho, sí fue discutida en el constituyente, pero no se pusieron de acuerdo. Así que dejaron 25 posibles propuestas para posteriores debates. Una vez que ya se había aprobado la Constitución, retomaron los debates y de esas 25 obtuvieron 10 en las que sí se pusieron de acuerdo y fueron esas primeras 10 enmiendas y después ya fueron incluyendo otras. Bueno, derechos humanos como parámetro de control de la regularidad constitucional. Esto ya lo decidió la Corte y dice que no, que es muy amplio, que eso no existe. Ahorita les voy a decir qué es bueno, lo digo de una vez. Me parece que efectivamente, más que amplio es vago, ¿no?
¿Los derechos humanos establecidos en esta Constitución son el parámetro de regularidad constitucional? Bueno, sí, porque están en la Constitución, son normas fundamentales, lo que estábamos diciendo, pero quizá en amplio pueda tener alguna deficiencia por ahí, tendríamos que establecerlo. Sin embargo, y esto se va a relacionar con algo de lo que voy a hablar en un momento, que es el control de convencionalidad visto desde el criterio de la sentencia de la Corte, yo creo que de facto es perfectamente aplicable. ¿Y de quién depende? De dos grupos de personas, de quienes litigan o litigamos y de quienes deciden a través del juicio, porque la aplicación de los criterios de derechos humanos sí está en las manos de quienes toman las decisiones judiciales y eso no viola de ninguna manera la sentencia de la Corte. Pero bueno, lo retomo, nada más lo puse en itálicas porque la Corte dijo que no es así, lo retomo cuando vea control de constitucionalidad. Bueno, derechos que son sean individuales o colectivos, por ejemplo, el buen gobierno es un derecho colectivo, que tienen dimensión social y son de responsabilidad común, es decir, la defensa y protección de los derechos humanos es una responsabilidad colectiva. Y esto tiene mucho que ver, yo lo veo desde todos los sectores de discriminación o vulnerabilidad, porque ¿cuántas veces va la gente en el metro? Una persona, generalmente, no siempre, una mujer es tocada, es decir, se le ejecuta un abuso sexual, un delito de abuso sexual, y en lugar de enojarse con el agresor, casi siempre varón, se enojan porque ella jala la palanca. ¿Cuántas veces vamos conduciendo, llevamos media hora en el tráfico y estamos enojadísimos con quienes marchan en lugar de lo que les hizo el gobierno? ¿No? Bueno, pues sí, los derechos humanos son una lucha social y por tanto tienen que defenderse de manera colectiva y debemos hacerlo de manera integral y comprometernos con esa defensa. Las obligaciones de todas las autoridades, que son exactamente las que tenemos en la Constitución Federal, no hay cambio, es lo que sabemos, que son promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, ya por eso lo veíamos en el artículo 1 federal, y prevenir, investigar, sancionar y reparar su violación, que lo veíamos en el artículo 1, 3 constitucional, ¿no? Ahí está reflejado directamente en la Constitución local. Medidas de nivelación para el ejercicio de los derechos, que es que haya disponibilidad de recursos, de medios, de servicios, de atención, que haya accesibilidad, este criterio que, repito, lo conocemos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero aplica para todo. Que un espacio sea accesible no solamente es que se pueda utilizar con todas las discapacidades o sin ninguna, también es que, por ejemplo, las mujeres tengan verdadero acceso a los cargos públicos. Eso también es accesibilidad para otro tipo de derechos. Que los niños y las niñas puedan viajar solos y seguras en el metro. El metro no es una zona accesible. Por mucho que se diga, no es una zona accesible simplemente porque no es segura. Ya la Corte tiene decisiones, la Corte mexicana tiene decisiones, por ejemplo, para que se den una idea, de la vivienda, qué es la vivienda digna y decorosa, e incluye los servicios y la seguridad y la iluminación. Bueno, pues un servicio seguro de transporte, accesible, tiene que ser seguro para que cualquier persona viaje en él. Hay países donde los niños de 10 años pueden viajar solos y solas en el metro sin ningún riesgo, o con riesgos mínimos, porque siempre en la vida hay riesgos. Esta no es la ciudad para eso. Eso nos dice que es un transporte no accesible, y no solo para niños y niñas, mujeres adultas que no pueden viajar solas en el metro porque son agredidas, ¿no? Y hombres también que son agredidos. Yo nunca he negado que haya violencia contra los hombres. Lo que pasa es que la violencia contra las mujeres es estructural, es social, es cultural, es histórica y está mucho más desarrollada por motivos de género, que no es la misma violencia que sufren los hombres, pero no son espacios seguros, ¿no? Diseño universal, efectivamente, que los espacios sean accesibles para todos y todas desde su diseño, o si no, con ajustes razonables. Aceptabilidad, es decir, que los grupos en la atención prioritaria acepten las medidas. Hay un tema muy delicado en derechos humanos que es, hay un grupo de personas en situación de calle, bueno, vamos a ponerles un albergue y esto pasó, por cierto, en la época en que gobernaba Ebrard, la Secretaría de Desarrollo Social creó una serie de albergues en los que, pues mira, aquí hay camas, comida, te puedes bañar, pero nunca le preguntaron a las personas en situación de calle qué querían, qué necesitaban. Y por supuesto que iban, comían, se bañaban y se iban a dormir después a donde estaban acostumbrados a dormir. No era lo que querían, lo que necesitaban. Bueno, eso tiene que ver con la aceptabilidad. Tú te aceptas en este sector, tú quieres participar, tú qué necesitas, considerarte para tomar decisiones sobre ti. Considerar a las personas con discapacidad para tomar decisiones sobre los derechos de las personas con discapacidad, y no solamente desde una situación de privilegio decir yo creo que tú quieres esto, yo creo que tú necesitas esto, yo en mi infinita generosidad te voy a dar. No, yo no quiero que me des, quiero que me respetes, y para respetarme tienes que escucharme. Cualquier sector que requiera protección, ¿no? Y adaptabilidad, porque evidentemente lo que necesitamos son transformaciones para alcanzar estos objetivos.
Y principios judiciales, que es aquí donde está el debate, o que no estuvo el debate de la Corte, que es control de constitucionalidad, control de convencionalidad, principio pro persona. Bueno, en itálicas los que se cuestionaron. Pro persona es incuestionable, está desde la Constitución, no hay ningún problema ni contradicción, pero la Corte se preguntó ¿a dónde llegaba este carácter de control de regularidad, de parámetro de control de la regularidad de los derechos humanos y cómo se ejercía este control constitucional convencional, esta inaplicabilidad de las leyes que surgía como principio? Porque esto podría implicar que incluso la Sala Constitucional, cuando en su momento se forme, pues pueda inaplicar una ley federal. Entonces, la pregunta es si esto implica una violación de competencias. Bueno, la Corte no está evidentemente no está en contra de que se revisen los tratados internacionales, pero el límite, para fijarlo claro, el control de regularidad constitucional es la Constitución de la Ciudad de México en criterio de la Corte. ¿Por qué les decía que esto es sí y es no? Pues sí, el control de regularidad constitucional es la Constitución de la Ciudad de México, que por cierto es amplísima en derechos, o sea que no necesita tanto, pero de todas maneras tenemos el control difuso, tenemos la reforma 2011 que nos dice que toda autoridad, y en particular toda autoridad judicial, debe aplicar el principio de interpretación conforme desde el marco federal y el principio pro persona, de manera que basta y sobra con apelar a la Constitución Federal para hacerlo válido. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad, bueno, tiene la autoridad judicial la posibilidad de inaplicar normas que son violentas, que son discriminatorias, etcétera, precisamente porque esto no tiene que llegar hasta la Corte para resolverlo. Entonces, pues sí, yo creo que lo único que cambió es el control, el parámetro de control, pero no la eficacia de estos principios judiciales, constitucionales, locales, ¿no? Los principios rectores de los derechos humanos, bueno, universalidad, que ya lo conocemos, interdependencia, que ya lo hablamos, indivisibilidad también, complementariedad, que significa que no basta que si no basta con lo que tenemos regulado a nivel local, tenemos el derecho internacional, tenemos las opiniones, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana, también las opiniones consultivas de la Corte, porque todos los derechos humanos son complementarios, se complementan de todos los sectores de análisis desde la perspectiva igualitaria, entonces es perfectamente posible. Integralidad, que está vinculado con la indivisibilidad e interdependencia, los derechos humanos son, la protección de los derechos debe ser integral, debe ser sobre todos los sectores y debe buscar la plenitud, y la plenitud es el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos sin excepción. La progresividad, que ya lo hemos visto, y nunca hacia atrás. La no regresividad es un elemento de la progresividad, pero la Constitución local lo especifica. No hay ningún problema, no hay ninguna contradicción. Las características de los derechos humanos para esta Constitución es que son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y, sobre todo, exigibles. Habla de un principio de exigibilidad de los derechos humanos, que quizá es el gran problema de los derechos humanos, que los exigimos pero no nos hacen caso. Entonces dice exigibilidad y justiciabilidad. O sea, que de verdad se hagan válidos, no solamente que yo sepa que los tengo como un ideal abstracto, como una carta utópica, sino de verdad procedimientos para ejercerlos. De ahí que surgen varios procedimientos, procesos en realidad, y para eso se crea la Sala Constitucional, que ve juicios de derechos. Por ejemplo, hay un proceso, todavía no está regulado, pero nos permitiría ir directamente oralmente o por escrito a exigir la protección de los derechos. Es la acción de protección efectiva de derechos. Y en el caso de que yo haya ido mejor al medio no jurisdiccional, porque me lo preferí por cualquier razón, y se emitió una recomendación de la CDH Ciudad de México ahora, y dice que soy víctima y la autoridad la aceptó, pero no la cumple, ya no tengo que estar ahí viendo, oye, no la cumple, vigile, le requiere, no, me voy al juicio de restitución de obligación de derechos, porque ya te obligaste a cumplirla desde el momento que la aceptaste. Y además habla de la posibilidad de que no la acepte, o sea, hay criterios que no existen. Hoy día no tenemos forma de hacer valer una recomendación de la CNDH. Si acaso tenemos la posibilidad de ir a la Comisión Ejecutiva de Víctimas, General de Víctimas, para reclamar una indemnización, una compensación, que realmente es el término compensación, pero no tenemos una manera de hacer valer la recomendación. Y es muy importante porque las recomendaciones no solo hablan de dinero. Hay víctimas que han dicho, no es el dinero, quiero la disculpa pública, quiero la verdad, que eso es uno de los elementos más importantes de la reparación, no el dinero, ¿no? Aunque también es un derecho, no es aparte. Principios de aplicación, que son por supuesto pro persona, perspectiva de género desde su eje transversal, es decir, absolutamente en todos los criterios y en todos los momentos.
perspectiva, ver desde mi situación de desigualdad. Yo también la llamo, pero aquí me dicen que no es muy común, perspectiva de infancia, perspectiva de discapacidad, todas las perspectivas, porque lo único que estoy pidiendo es que se pongan en mis zapatos, que haya empatía, que vean desde mi ángulo de visión donde no hay ejercicio pleno de derechos, ¿no? No discriminación, inclusión, accesibilidad, diseño universal. Interés superior, que no del menor, ya no manejamos ese término porque es como si fueran menores, como si valieran menos. Se puede hablar de interés superior de la niñez, pero hay quien dice que eso separa a la adolescencia. A mí el término adolescencia no me gusta porque significa carencia, entonces tengo un conflicto. Pues sí. Pero bueno, la Constitución habla de interés superior de niñas, niños y adolescentes, completo, y evitamos problema. En realidad a mí me gusta más el término en Estados Unidos, teenager. Las personas de 10, teenager, de edades de 10, ¿no? Desde los 13 hasta los 19 son teenagers y es como muy claro porque, repito, el término adolescencia ya nos etiqueta, adoleces, te falta algo. Y la verdad es que no les falta nada, ¿no? Interculturalidad, analizar las condiciones de edad, que es la etaria, y por supuesto que sea totalmente sustentable los criterios de aplicación. En el mismo artículo habla de la igualdad y no discriminación. Por un lado, garantiza la igualdad sustantiva a través de medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. Bueno, en teoría de los derechos humanos, la igualdad ante la ley es una igualdad formal y para hacerla valer necesitamos medidas de igualdad, acciones afirmativas y de inclusión. La inclusión es para que podamos insertarnos de manera accesible a los espacios. La única diferencia entre nivelación, medidas de igualdad y acciones afirmativas es su temporalidad. Las que son igualdad, nivelación e inclusión son permanentes y las acciones afirmativas en teoría deberían ser temporales. El problema es que la verdad no las hemos sabido aplicar. La cuestión de la división del metro debería ser temporal y cuántos años lleva y nada más nos dieron silbatos. El tema es que para que sea útil esa medida, que es una acción afirmativa, necesitamos educar, reeducar y deconstruir el criterio social del cuerpo ajeno como algo que no se toca sin permiso y sin deseo ajeno, y mientras eso no pase, pues nos pueden poner metros especiales y no va a funcionar, ¿no? Se prohíbe, por supuesto, la discriminación. Aquí está el criterio, la cláusula de no discriminación de la Constitución de la Ciudad de México, que es de facto o de iure, real, teórica, de facto, cualquier tipo de discriminación, es decir, trato diferenciado arbitrario que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto resultado negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir derechos de personas o grupos o colectivos en general. Y por supuesto también tiene sus categorías constitucionales o categorías sospechosas de discriminación, esas son sus categorías. Yo tengo una queja porque dice género, como si género y sexo fueran lo mismo, que ese es el error constitucional federal. Y en la Ciudad de México ya lo habíamos corregido, porque en la Ley contra la Discriminación de la Ciudad de México dice sexo o género, o roles de género, o roles familiares, o identidades sexuales, o Y aquí como que me lo limitaron a que género fuera igual a sexo, y me parece que 4 letritas más y una coma no hacían daño, ¿no? Y es muy, muy importante, pero bueno, está bien. Igual que pasó cuando la Constitución Federal, entendemos que cuando dijiste género quieres decir sexo, ¿no? Y yo creo que sexo o género, por supuesto. Y pues les faltan otras. Por ejemplo, ya la Ciudad de México ya habla de tatuajes, ya habla de roles familiares, ya habla de gestos, forma de vestir. O sea, tenemos, la verdad, en ese sentido y en esas categorías está más avanzada la ley y es previa a la Constitución. Y nos habla también de formas de discriminación prohibida. Esto lo maneja como formas, que son la misoginia, la xenofobia, el odio a las personas extranjeras, la segregación racial, el separar. Yo digo que lo del metro es segregación sexual, ¿no? A mí me parece, pero bueno. El antisemitismo, la islamofobia, me parece que cualquier violación al culto en general. Discriminación racial, otras formas con exceso de tolerancia, con los criterios interamericanos. Y el negar los ajustes razonables. Entonces, si me niego a que haya un diseño universal, me estoy negando ajustes razonables, entonces estoy discriminando, porque estoy discriminando a las personas que los requieren. Y esto hace que la ciudad, ahí sí me salté de un artículo a otro porque creo que es más fácil comprenderlo así, autodefine a la ciudad como incluyente a través de una nueva definición que es grupos de atención prioritaria. Hace mucho que no hablamos de grupos vulnerables, hace mucho que no hablamos de eso porque la gente no es vulnerable, está en una situación de vulnerabilidad. Así como no decimos discapacitado, decimos persona con discapacidad porque la gente no se califica por sus características, sino que tiene una condición. Bueno, pues la Ciudad de México avanza un poquito más y dice, a ver, esto no es por vulnerabilidad, es por la atención prioritaria que requieren. Y
señala como grupos de atención prioritaria a personas que por la desigualdad estructural, habla de desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia u otros obstáculos en el ejercicio de sus derechos, que busca visibilizarlas para eliminar las barreras que les permitan ejercerlos, para asegurar su participación plena en todos los sectores, para garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Fíjense cómo este término que viene del género lo usa en genérico, me parece estupendo empezar a extraer los conceptos, y asegurar su autonomía y no criminalización. Y en autonomía, autonomía hablamos de muchos aspectos, yo voy a destacar ahorita discapacidad intelectual, y no criminalización en general, por ejemplo, migración, no criminalización por migrar, no criminalización por abortar, o sea, estos sectores que han sido históricamente afectados. Ay, me pasé ahí, perdón, ya no, ahí está. Ok, ¿cuáles son estos sectores? Mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas mayores. Personas mayores es el término interamericano. Nuestra ley federal aquí habla de personas adultas mayores, pero la Constitución local usa el término interamericano. Bueno, de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, yo diría queer y asexual, creo que le faltan letras, pero bueno. Personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, afrodescendientes, personas indígenas, que además lo establece como personas de identidad indígena. Y aquí me gusta mucho el concepto de persona de identidad indígena porque nosotras y nosotros calificamos a la gente como indígena y a lo mejor la persona no se autoidentifica como indígena. Ya en el sistema interamericano ha habido un análisis de qué se requiere para ser afrodescendiente. Lo primero que se requiere, a diferencia de lo que mucha gente piensa que es el color de piel o la ascendencia, es sentirme afrodescendiente. O sea, la autodefinición en el grupo, mientras yo no me autodefina, no. En Estados Unidos, para que una persona de origen indígena sea atendida como persona de grupo protegido, tiene que no demostrar, pero tiene que acreditar que no solamente ha pertenecido o es originaria de ese grupo, sino que se ha autoidentificado como tal. Si esa persona ha salido de su núcleo y ha actuado sin identificación con su núcleo originario, no es una persona en situación de riesgo. No se le considera como grupo prioritario, ¿no? Entonces tiene que ver también con la autoidentificación. Y estos grupos son, bueno, solo voy a destacar 3 puntos de cada uno. En el caso de las mujeres, el reconocimiento a su contribución histórica en el desarrollo de la ciudad, la promoción de la igualdad sustantiva en materia de género, por supuesto, y de la paridad de género en los espacios públicos y privados, y quizá por eso, o mejor dicho, en congruencia con ese principio, el Congreso de la Ciudad de México es estrictamente paritario en su conformación. O sea, no solamente para postularse, también ya su conformación es paritaria, por orden constitucional. Adopción de medidas contra discriminación y violencia contra las mujeres. En el caso de niñas, niños y adolescentes, destaca 3 principios. Interés superior, que aquí más que conocido, no lo tengo que especificar, nada más el nombre, niños, niñas y adolescentes. Autonomía progresiva, es decir, respeto a este desarrollo intelectual que se va generando con el paso del tiempo y la evolución personal, y por supuesto como principio de su desarrollo integral, es decir, estos 3 elementos como principios básicos que complementan por supuesto lo que se ha trabajado ya históricamente desde la Convención hasta la ley federal y local. Adecuada protección pública para niños, niñas y adolescentes, y a mí me encantó esto con todas sus letras: derecho a la convivencia como derecho humano. Convivencia como derecho humano me parece esencial. Ya hemos platicado mucho que el derecho es de los niños y las niñas, etcétera, etcétera, pero plantearlo con esa claridad a un nivel de norma fundamental me parece muy trascendente. Para las personas jóvenes, diversidad en libertad, es decir, reconocimiento y aceptación de la diversidad juvenil, participación política, económica, social, ambiental y cultural, respeto a su identidad, tanto individual como colectiva, libre desarrollo de la personalidad, autonomía, independencia y emancipación, la posibilidad de independizarse, de hacer autónomos y autónomas. Ya el legislador nos dirá los grados de los que habla cuando habla de emancipación, si habla de un criterio familiar o habla de un criterio de libertades, ¿no? Educación, trabajo digno y vivienda como derechos de las y los jóvenes. De las personas mayores, el derecho a su identidad, el derecho a tener, fíjense, una ciudad accesible, una ciudad segura como derecho de las personas adultas mayores, sea por cuestiones de discapacidad, de dependencia o por el simple hecho de que son personas mayores y merecen tener una ciudad en la que han trabajado, en la que han vivido toda su vida, que les sea segura, que les sea accesible.
Salud especializada, porque sabemos que las personas mayores, pues evidentemente empiezan a tener enfermedades, necesidades de atención médica y que muchas veces los servicios no son ni suficientes, ni especializados, ni cualificados para cada una de sus necesidades médicas. Cuidados paliativos, si así lo requieren. Una pensión económica no contributiva, es decir, la famosa pensión de adultos mayores que conocemos. Y, por supuesto, prevención contra abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y tratos crueles. Recuerden que esto está constitucionalizado y se debe ver reflejado en las leyes, y en los programas sociales y en las políticas públicas. Para las personas con discapacidad, los principios de inclusión y accesibilidad, que incluye evidentemente el diseño universal y ajustes razonables de los que hemos venido platicando. La asistencia personal humana o animal. Muy importante hablar de asistencia animal. Todavía hay muchos conflictos con lugares públicos, privados pues, pero de acceso público, que no permiten el ingreso con el perro guía o el perro de asistencia, que en realidad es un animal tan comportado, ocupa un espacio mínimo, no altera el orden, no ensucia, y aún así ha habido muchos problemas para que puedan acceder. No se enteran que esos son sus ojos, que ese es su acceso. Al momento de decirles no puedes entrar, estamos violando derechos. Entonces, pensar en estas necesidades de asistencia. Respeto a la toma de decisiones y a la capacidad jurídica, y esto, bueno, creo que va a ser los próximos años el gran debate, desde la visión interamericana hasta la sentencia de la Corte Mexicana, que nos habla de los apoyos para la capacidad jurídica y ya no de interdicción. Y el gran debate es: ¿vamos a eliminar la interdicción? ¿Vamos a hacer niveles de interdicción? ¿O vamos a hablar, como en el sistema interamericano, de apoyos a la capacidad jurídica? Nivelados, por supuesto, pero ya no eliminando en un solo auto todas las posibilidades y las capacidades. Asesoría a las familias, las que lo requieran, por supuesto, y apoyo económico no contributivo, la famosa pensión. Personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual. Yo les puse esa imagen porque yo uno a queer y a asexual, que son otras categorías, y hay que visibilizarlas para reconocerlas, identificarlas, y luego espero que nada más hablemos de personas, ¿no? Pero bueno, ese es el proceso. Una vida libre de violencia y de discriminación, igualdad de derechos de las familias civilmente constituidas. Aquí es donde yo brinqué, porque la Constitución dice en su artículo 6, apartado D, se reconoce a las familias la más amplia protección en su ámbito individual y colectivo, así como su aporte a la construcción de la sociedad. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos. Y luego en el 11 dice, las civilmente constituidas. Bueno, yo tengo la esperanza de que este artículo, el 6, abra la oportunidad de que la ley tenga otras conformaciones de familia. Hoy día hablamos de triejas, hablamos de comunidades familiares muy distintas ya a la familia más tradicional, y casi ya se está volviendo tradicional la familia homoparental o lesbomaternal, ¿no? Como hay otras opciones de construcción familiar elegidas y decididas, algunas ni siquiera están sexualizadas, y entonces deberíamos empezar a hablar de autodefinición, así como se habla de la autodefinición de la afrodescendencia y autodefinición de la mexicanidad y autodefinición de la discapacidad, pues autodefinirme en conceptos de familia. Pero bueno, a las que sí están civilmente constituidas, igualdad, ¿no? Medidas para atender la discriminación, por supuesto vinculada con todas las expresiones sexuales. A las personas migrantes y sujetas de protección internacional, bueno, la ciudad se define como hospitalaria, solidaria, intercultural e incluyente, así que así se presenta a las personas migrantes, nacionales e internacionales. Les ofrece toda la protección de la ley con independencia de su situación jurídica, les ofrece no criminalizarles por su situación migratoria, por supuesto si cometen un delito es otra cosa, pero no por su situación migratoria. Por ejemplo, en Estados Unidos, la primera migración ilegal es una infracción que genera la deportación, pero la segunda es cárcel. Entonces, no, esta es una no criminalización. Y por supuesto, como la Convención Internacional incluye a la familia. La ONU tiene una convención que nos habla de los derechos de las personas trabajadoras migrantes y sus familiares. Bueno, dice de los trabajadores migrantes, pero yo lo digo con género, nada más aclaro.
A las víctimas, ustedes saben que víctima se define desde la perspectiva de derechos humanos como aquella persona que ha sufrido la comisión de un delito en su contra o que se dice o se le han violado sus derechos humanos. ¿Y qué es eso? Bueno, que tenga ya una sentencia, resolución, recomendación u observación que la defina como víctima en determinado hecho que violó sus derechos humanos por el Estado o por un delito. Y en ese caso y para esas personas se establece el reconocimiento de sus derechos, la atención integral, la prioridad a las personas que por estos actos sufrieron agresiones a la vida o a la integridad física, psíquica o emocional. Y sabrán ustedes que además la Constitución establece una comisión general de víctimas para realizar las reparaciones correspondientes cuando no haya otro medio. A las personas en situación de calle o personas que viven o sobreviven en la calle, se les reconoce el derecho a la no reclusión, desplazamiento, rehabilitación o internamiento forzado por su situación de calle. A medidas para superar esa situación, si así lo desean, evidentemente con su consentimiento, y especial protección a niños y niñas en esa situación. Se busca que tengan una protección especial y que puedan salir de la situación de calle. A las personas privadas de la libertad, un trato humano dentro del internamiento, seguridad y respeto a su integridad dentro de internamiento, vida libre de violencia y prohibición de tortura y tratos crueles, contacto seguro con su familia, certeza de reinserción social y familiar y este es muy significativo, recobrar el sentido de la vida digno al cumplir su sanción. Dice claramente que este derecho no acaba cuando termina el internamiento, la sanción penal privativa de la libertad, sino que se continúa para que la persona, una vez que recibió su sanción, pueda reinsertarse plenamente a la vida laboral, familiar, personal, etcétera, ¿no? Entonces, la ciudad tiene que implementar medidas para que eso suceda. Aquí tenemos una deuda, si en las demás tenemos deuda, aquí el país entero tiene una deuda tremenda, desde que vemos cómo están trabajando los reclusorios, bueno, los centros penitenciarios, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner nuestra atención. A las personas que residen en instituciones de asistencia social se les asegura el entorno seguro, afectivo, comprensivo y libre de violencia. Aquí hablamos de personas que están en internamiento, por ejemplo, psiquiátrico, el cuidado y la protección, la atención integral para su desarrollo y servicios de calidad y calidez por personas capacitadas, ahí decía personal capacitado, calificado, apto y suficiente, o sea, suficientes personas para cuidado y crianza. También ahí creo que hay una deuda considerable. A las personas que se autodefinen como personas afrodescendientes o afromexicanas, el reconocimiento de su contribución histórica a la construcción del país desde la época colonial, aunque no lo dice así, protección a las tradiciones y patrimonio cultural y fomento para que estas tradiciones se perpetúen, medidas para eliminar el racismo. Bueno, se establece la obligación de la ciudad de establecer medidas para eliminar el racismo, sensibilización para el fomento de la autoascripción, es decir, hay muchas personas que no se autoidentifican como indígenas o que no se autoidentifican como afrodescendientes o en el caso en Estados Unidos que no se identifican como latinas o mexicanas por la discriminación que eso implica. Entonces, si sensibilizamos podemos recuperar esa posibilidad de autodefinirnos. A las personas que se autodefinen como indígenas, el derecho a su identidad cultural y la adopción de medidas para impedir la discriminación y garantizar el trato igualitario de manera progresiva y culturalmente pertinente. ¿A qué se refiere con esta pertinencia cultural? A que las personas puedan ir diciendo esto sí y esto no, porque hay veces que, como en el caso de la situación de calle que les contaba, que creemos que las personas requieren determinada medida y quieren una completamente diferente. Entonces, la consulta es la base de este tipo de determinaciones. Aquí, solo por anotarles, por hacerlo notar, anoté los artículos 57 y 58, porque después, muchísimo después de la Carta de Derechos, la Constitución en estos artículos nos establece todo un capítulo en 2 artículos sobre la ciudad pluricultural, artículo 57, derechos de pueblos indígenas en la Ciudad de México, y 58, composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la ciudad, entre los que destaca, por supuesto, la protección de sus lenguas, el derecho a usarlas, etcétera, ¿no? Y minorías religiosas como último sector o grupo de atención prioritaria, que es la libertad ética de conciencia religiosa como derecho esencial de todas las comunidades religiosas, su libre expresión religiosa pública y privada. Por supuesto, hay límites de ley, los límites de la protección de las personas, pero tienen derecho a expresarse religiosamente, y la protección contra la discriminación, la exclusión, el maltrato o violencia por sus creencias en específico. Así terminan los sectores.
La ciudad se define como garantista, es decir, protectora, una ciudad que establece mecanismos de protección de derechos, así que además de los juicios que conocemos, cuenta con procedimientos de exigibilidad y justiciabilidad, que son la acción de protección efectiva de derechos, ya se las había contado, es que se pueda hacer un reclamo directo, oral o escrito por la violación de un derecho, y el juicio de restitución obligatoria de derechos, que es cuando hay una recomendación de la CDH Ciudad de México en el que no se ha cumplido aunque fue aceptada. El derecho a la reparación integral como derecho humano y la progresividad de los derechos desde la perspectiva económica también, que implica usar el máximo de recursos disponible para poder ejercer estos derechos. La ciudad se define como de libertades y de derechos y por tanto como defensora de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Además se define como protectora de la muerte digna o la autodefinición de la dignidad en la muerte. La Corte ya dijo que esto no es eutanasia, yo difiero, es eutanasia pasiva, se llama ortotanasia. Lo que pasa es que parece que la eutanasia, la palabra eutanasia suena horrible y todo el mundo sale corriendo. Hay una confusión terminológica entre la pasiva y la activa, tampoco es que haya que correr a la activa, pero en realidad en nuestro país existe la eutanasia pasiva, se llama, repito, ortotanasia, aunque la ley diga no es eutanasia, es ortotanasia. Sí, pues es eutanasia pasiva, ¿no? Pero bueno, ya la Corte dijo, no, sí lo puedes dejar porque es muerte digna y porque además ya lo tenías antes, estaba en la voluntad anticipada y está en la Ley General de Salud, etcétera, etcétera. La integridad física, psíquica y la vida libre de violencia como derechos humanos, me parece que es evidente que no hay mucho debate por ahí. El derecho a la identidad y seguridad jurídicas, que incluyen, esto lo tenemos desde hace mucho tiempo, tanto en las convenciones como en el derecho civil, nombre, propia imagen, reputación, identidad, personalidad jurídica. Lo que me llamó la atención fue el último, servicio notarial accesible y asequible. O sea, que todo el mundo sabe que los costos o costes, como dicen en España, del servicio notarial son altísimos. Entonces, hace no mucho estaba yo pensando en todos estos actos jurídicos que requieren forzosamente la escrituración, forzosamente, que no se pueden suplir de otra manera, y hay mucha gente que no los puede realizar ni con jornadas notariales, ni con el mes del testamento, ni con nada parecido. Y sí, se está violando el derecho, obligando a las personas a reunir una cantidad de dinero que a lo mejor no pueden reunir para regularizar su situación, o a que sus familias 50, 60, 70 años después tengan que pagar todo lo que no se hizo, ¿no? Entonces, este derecho, a ver cómo sale, a ver cómo lo regulan, a ver cómo se modifican los procedimientos, pero me parece destacable. Máxima protección a la familia en todas sus estructuras, manifestaciones y formas de comunidad, que es lo que les decía hace un momento, pero luego dice, sí, pero la igualdad está solo para las civilmente constituidas. Bueno, entonces ahora hay que trabajar en las civilmente constituidas y ampliar la Constitución Civil de Familia, ¿no? Los derechos sexuales, que me encanta que lo distingue de los derechos reproductivos, gracias, no sé por qué todavía al día de hoy seguimos hablando de derechos sexuales y reproductivos. A ver, si el gran triunfo del feminismo, bueno, el gran avance del feminismo a mediados del siglo pasado a finales del siglo pasado fue el descubrimiento de la píldora anticonceptiva que le permitía distinguir el sexo de la reproducción, y ahora resulta que los citamos juntos como si fueran todo el tiempo juntos. Hay reproducción no sexual, por ejemplo. Bueno, sí, está la fecundación in vitro, es una reproducción no sexual, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ver, y si tienen que ver debe ser por elección. Entonces sí deben ser derechos que se analicen de manera desvinculada. Bueno, el ejercicio de la sexualidad libre, responsable e informado, sin discriminación o violencia y con respeto a las preferencias sexuales, orientaciones sexuales, identidades de género, características sexuales, etcétera, etcétera. Separado de los derechos reproductivos, como me encanta, la libre decisión sobre tener hijos o no. Específicamente dice tener hijos o no, porque la Constitución Federal dice el espaciamiento libre de los hijos, sí, pero no dice el número y espaciamiento de los hijos. ¿Puede ser 0? O sea, el gran cuestionamiento es si el número incluye el número 0. Los mayas dirían que sí, afortunadamente. Y aquí lo dice claramente, tener hijos o no tenerlos. Y si los tienes, ¿con qué espaciamiento? Casi, y nada más le faltó decir cómo, cuándo, con quién y a dónde, ¿no? Sin coacción o violencia, derecho a la salud reproductiva, a acceso a la información sobre reproducción asistida. Ahí tengo una duda de por qué no, por qué solo información sobre reproducción asistida, por qué no reproducción asistida, aunque aclaro que estos servicios se dan a nivel federal, dentro de los servicios médicos públicos. Prohibición de esterilización o anticoncepción forzada y prohibición de violencia obstétrica bajo la definición legal de violencia obstétrica. Los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, que empiezan por el derecho a defender personas, a protección frente a amenazas, a prohibición de obstáculos para ejercer esa defensa y a la investigación sobre las agresiones que se cometan en su contra.
La ciudad se define como democrática, que implica, ya lo habíamos visto, el derecho humano colectivo a una buena administración pública, las libertades en general como reunión y asociación, libre expresión y derecho a la información, que incluso, que además incluye que progresivamente, es decir, poco a poco, vamos a contar con internet libre y gratuito en todos los espacios públicos. A ver si es cierto. Ya cuando los datos bajen tanto que no tenga sentido, pero bueno. Se define también como una ciudad democrática porque protege datos personales, genera un gobierno u obliga a generar un gobierno democrático y paritario. Decíamos ya que el Congreso de la Ciudad de México en su conformación es paritario, no solamente en su elección. Una sociedad libre y democrática, el voto, incluso si estoy fuera del país, para el voto de la Ciudad de México y, por supuesto, la igualdad, la paridad, la no violencia y la discriminación. Se define como una ciudad educadora y del conocimiento, asegurando y garantizando la educación en todos los niveles, el conocimiento y el aprendizaje continuos para que sean en todos los momentos y en todas las edades, y se garantiza la educación universal, obligatoria, gratuita, laica, inclusiva o incluyente, intercultural, pertinente, de calidad. Me encanta esto, en lenguas originarias y en lengua de señas mexicana. Uno de los grandes temas de exclusión educativa no dicha es que las personas sordas no pueden acudir a los espacios educativos porque no hay quien les interprete. Entonces, la posibilidad de abrir espacios regulares y de llamar a la lengua de señas mexicanas como una lengua oficial, regularizarla, me parece maravilloso. Porque la lengua de señas mexicanas no es hacer signos, no es hacer señitas, es todo un idioma gráfico, pero es un idioma, y no es igual a la lengua de señas mexicanas de Estados Unidos, que es la lengua de señas americana, y lengua de señas mexicana, y lengua de señas argentina, y a veces no es igual en el norte que en el sur, como tampoco el lenguaje hablado. Entonces necesitamos ese reconocimiento. Ya ahorita, en virtud de ello, surgió la Escuela de la Ciudad de México en lengua de señas mexicanas. Vamos a ver cómo avanza este tema porque de verdad hace muchísima falta interpretación en lengua de señas. Y una educación superior y media superior que forme el pensamiento crítico. Derecho a la ciencia, a la tecnología, decíamos incluido el internet, derechos culturales que incluyen arte, prohibición de censura, identidad cultural y patrimonio cultural, y derecho al deporte, que afortunadamente los separan de cultura, porque en todos lados cultura y deporte están juntos, incluso en la clasificación de los derechos humanos están en los DESC, y la verdad es que no tienen que hacer nada en derechos económicos, sociales y culturales. Quiero decir, no en educativos. El deporte es, aunque se diga cultura del deporte, no es cultura, es otro derecho humano. Por cierto, protege el deporte en todos los niveles de rendimiento, desde quiero hacer ejercicio para sentirme sana hasta profesional. Se define como ciudad solidaria por el respeto a la vida digna, como un camino a la erradicación de la desigualdad y la injusticia y la pobreza, como una ciudad de los cuidados, reconociendo los cuidados en el hogar y también las situaciones de dependencia y discapacidad en el hogar. Define como derecho a la alimentación nutritiva, saludable, asequible y culturalmente aceptable, reconociendo que cada comunidad, cada pueblo, cada comunidad indígena, por ejemplo, tiene diferentes niveles de aceptación de los alimentos desde nuestra perspectiva. El derecho a la salud con una cobertura universal que implica que nadie, absolutamente nadie, se le puede negar la medicina de urgencia, para que todas las personas tengan ese acceso, incluidos por supuesto los múltiples casos de partos que se han dado fuera de hospitales, ¿no? Rehabilitación integral de la discapacidad, si es necesaria, recordemos que la discapacidad no siempre tiene que ver con rehabilitación, rescate a la medicina tradicional y los derechos a la autodeterminación y a la elección sobre la muerte digna o forma digna de morir. Además, derecho al agua y a su saneamiento, y siguiendo una sentencia que ya les contaba de dignidad en la vivienda, habla de que la vivienda debe ser accesible, asequible, habitable, culturalmente adaptada con respeto a tradiciones, de espacio suficiente, ya no de 33 metros cuadrados a 44 para 6 personas, segura y con servicios y se incluye el financiamiento para adquirirla y las medidas contra el desalojo arbitrario, que eso es un debate que tiene ahorita ha tenido mucho tiempo España. La ciudad productiva por el desarrollo sustentable y el derecho al trabajo y al emprendimiento, que incluye el reconocimiento del trabajo en el hogar, de los cuidados en el hogar, que son no remunerados, y un derecho en mucho trabajo en Europa, que es la armonización de la vida personal y familiar. De la vida personal, familiar y laboral
porque si yo tengo excesivos horarios de trabajo, pues no tengo vida familiar, nunca veo a mi hijo o a mi hija, no convivo con mi familia o llego tan cansado que no puedo hacerlo. Bueno, pues la Constitución habla de limitar las jornadas para poder hacer accesible la vida familiar. La protección de los derechos de las personas servidoras públicas genera todo un capítulo de derecho burocrático local que todavía no está vigente, pero lo genera y es importante revisarlo porque va a haber una transición. Derecho a la inversión social y el fomento al emprendimiento, protección de derechos de las personas campesinas y los grupos, el derecho colectivo a usar la ciudad de una forma plena y equitativa y que se funda en la justicia social, la democracia, la participación, la igualdad, la sustentabilidad, que son principios de los que ya hablábamos, la diversidad cultural y, por supuesto, el derecho al medio ambiente. La ciudad debe ser habitable porque debe proteger el medio ambiente sano, debe proteger a los animales. No habla y no debería hablar técnicamente de derechos de los animales, porque para tener derechos hay que tener personalidad jurídica, pero sí habla de protección de animales como seres sintientes de tutela colectiva. Para que se den una idea, si en Ginebra una persona deja a su gato y el gato está llore, 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 pueden llamar y le quitan el gato a la persona dueña porque tiene la obligación de darle tiempo de calidad, y si no, que no lo tenga. Esa es la instrucción. O sea, los animales son seres sintientes. Yo no soy una defensora del concepto de derechos de animales, repito, porque jurídicamente me parece imposible, porque no tienen personalidad jurídica, pero son seres sintientes y necesitamos, precisamente en respeto al medio ambiente, pues no generar violencia contra los animales. No tenemos derecho a ser crueles, por ejemplo, con los animales, ¿no? Derecho al tiempo libre, incluyendo jornadas laborales razonables, que se vincula con el derecho anterior que les contaba. Uso pacífico de la vía pública, que incluye el no acoso callejero, aunque no lo dice como tal, yo sí encuentro derivaciones directas. Derecho al espacio público, a la movilidad segura, accesible, comodidad y eficiente, con y sin elementos de discapacidad. Y finalmente, se define como una ciudad segura, que implica el derecho a la seguridad urbana y a la protección civil y el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y el delito. Yo les decía que yo iba a cerrar con un mínimo comentario sobre progresividad y costo de los derechos, porque efectivamente son utópicos, son maravillosos, suenan precioso, pero a ver cómo los conseguimos. Bueno, la cuestión es que cumpliendo metas de desarrollo sostenible y sustentable y cumpliendo metas de productividad y de apoyo a la productividad, que es de lo que hablaba también esta Carta Magna, es viable conducir los recursos hacia el financiamiento de los derechos humanos. Que quede claro, los derechos humanos no son gratis, alguien los tiene que pagar, eso es evidente. La protección de los derechos tiene un coste, le llaman en España un coste, le llamamos aquí, e incluso la capacitación a jueces y juezas tiene un coste. No hablo de esta no la cobramos, aclaro, pero tiene un coste. Eso implica que se tiene que pagar, y perdón, ¿de dónde surge? Pues de los impuestos, no hay más, es que no hay otra manera, pero sí un aprovechamiento apropiado, adecuado, responsable, austero y honesto de los recursos sí puede reconducir los medios. Pero además existen apoyos que también están constitucionalizados localmente y que incluyen los apoyos de productividad para el crecimiento y, por supuesto, el regreso de esos recursos para que se refinancie y se lleven a otros proyectos. Entonces, sí es viable, sí es posible, no es para mañana, no es para pasado mañana, pero sí es posible, y la idea es conocer esta Constitución, leerla, aplicarla. Ustedes, bueno, quienes están en el ámbito judicial tienen instrumentos para ello y hay que buscar cómo protocolarizarlos para que haya más elementos, pero también utilizar los aspectos productivos que la misma Constitución establece y que nos permitirían esa redistribución de los recursos. Muchas gracias.